bruja al lado, tremendo zorroncón. Gobiernan a punta de armas y represión. Llaman sus sapos con un silbidito. Vigilen al pueblo mis leales sapitos. Y salen en fila con gran emoción a inflar el pecho por la revolución. Con camisetas del mismo color van gritando consignas sembrando el terror. Si ven a alguien que piensa diferente, le caen en turba, pobre sapo sin mente. Se sienten espías, se sienten James Bond, escuchando chismes detrás del portón. Ay, qué bonito todos somos ayer, a vos te pica el culo, mejor chúpame el riel. Ay, qué bonito todos somos ayer, montón de cochones gritando por él. Mira los sapos con su represión, míralos brincando por esta canción. Se suben a un árbol para poder grabar a doña Panchita que fue a comprar el pan. Anotan en su libreta con mucha atención, ciudadana sospechosa de conspiración. Si un niño en la escuela dibuja una flor azul y blanco, fue puta, que inmenso terror. Llaman a los refuerzos con desesperación, viven vaciados con caca en el calzón. Van con su nuevo carnet que les da poder, se sienten ministros y no tienen que comer. Repiten el discurso sin punto ni coma, mientras el dictador ni en cuenta los toma. Se inflan y se inflan como un sapo toro, defendiendo al jefe de cualquier modo. Ay, qué bonito todos somos, Daniel, a vos te pica el culo, mejor chúpame el riel. Ay, qué bonito todos somos, Daniel, montón de cochones brincando por él. Todos somos Daniel, decile a la Camila que me chupe el riel. Todos somos Daniel, sapos mamel el bar. Bueno, ya vamos a comenzar. Todos somos Daniel, y que yo fuera un cerote como el viejo Ñañel. Si te pica, rascate. Saco y rajo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo. Con el chino Enoch, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Dios me los bendiga a todos. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Patria libre para vivir. Vamos a hacer este corto. Estuvimos 4 días fuera del aire. Ustedes saben que, bueno, leal, ya es de más de estarles diciendo, tengo 8 tratamientos. La fisioterapia está fuerte y ya con las lesiones que tengo, pero precisamente para ver si puedo volver a caminar por lo menos con cierta independencia. Estamos haciéndole el ánimo y entonces ya el video del jueves lo hicimos, ya casi me estaba ahogando, entonces nos salimos del aire, pues. Pero se han venido dando circunstancias y a veces no se le entra a la sustancia. Entonces vamos a ir rápido. Este es un corto para que se hagan una idea más o menos de lo que vamos a tratar en la noche. Y dentro de lo que vamos a tratar en la noche, vamos a entrar más en específico, que casi hay elementos
de esta nueva ley de fronteras, pero que a veces le miro yo que le están metiendo más swing a la confiscación, lógicamente, que para los que tienen propiedad en la frontera es lógico que es preocupante y tiene que ser preocupante esta nueva ley que simplemente, si bien es cierto que la ley anterior, la ley 749, contemplaba los 15 kilómetros fronterizos, pues es verdad que la otra ley conservaba los derechos de propiedad. Y no, y vamos para la gente, ¿no? Para la gente que está preocupada, porque solo en territorio anda entre 18 o 20 mil kilómetros cuadrados, si no es igual, es más grande que El Salvador. Lo que expropiaría el Estado. Algunos sandinistas del Danielato, que es el mínimo de los sandinistas, andan engañando a la gente diciendo, pero es que esos 15 kilómetros ya existían antes. Y ya sabía que ahí solo había posesión, que no había dominio. Y andan queriendo engañar a la gente como que no ha cambiado nada. Si no hubiese cambiado nada, no hubiesen hecho otra ley. Pero la primer ley, que se llama Ley 749 sobre las fronteras, que es lo que hay que explicarle a la gente, es una ley bien articulada. Entre los artículos 4 y 6 se lleva varias páginas esa ley explicando los conceptos, qué significa territorio fronterizo, que en la zona de seguridad fronteriza, que solo son 5 kilómetros, zona de integración fronteriza, y 2 veces menciona los 15 kilómetros, pero es para una especie de administración, en algunos casos, regímenes especiales de manejo de esa zona, donde se da el intercambio económico y una serie de cosas, pues. Y esa otra ley establece la frontera marítima, el subsuelo, la otra ley. Esta nueva ley solo te viene a decir, son 5 kilómetros y no hay tos. Así, son 15 kilómetros y punto. Pero no te dice por qué, ni por cuá. Entonces, la otra que conservaba los derechos de propiedad, la otra ley. Y esta no, esta solo dice los 15 kilómetros. Entonces, les voy a leer rapidito el artículo porque la gente les explican y le explican. Dice, artículo 1 de la nueva ley, son 4 articulitos, pero que no dicen nada y solo lo que llegan a establecer los 15 kilómetros. Y el truco está en que no determina qué va a pasar, cómo se va a administrar esos 15 kilómetros. Entonces yo les voy a leer de manera tal que les voy a hacer las comparaciones para que podamos entender en alguna medida. Hoy en la noche lo vamos a explicar con más salsa. La ley 749 era la ley anterior, ¿no? Pero esta ley sufrió algunas adiciones o reformas en 2019 y se publicó en el 2020. Sufrió reformas en el 17 y el 19 y les voy a decir cómo había quedado hasta el 2020. En esa parte dice que la finalidad de la ley en el artículo 2 anterior es consolidar la soberanía, la integridad del territorio, la seguridad ciudadana, promover y facilitar el desarrollo fronterizo, cultural, social, económico. Y
aquí está el truco. En el artículo 3 de la ley anterior, que era la ley 749 de diciembre del 2010, dice: el ámbito de aplicación de esta ley comprende el territorio nacional fronterizo que abarca el espacio terrestre, suelo, subsuelo, aéreo y aguas patrimoniales fronterizas, así como a los habitantes del territorio fronterizo, extranjeros o de tránsitos en el país. O sea, no te está hablando del control ni de expropiación. Esta ley, miren el segundo párrafo del artículo 3 de la ley anterior que acaban de derogar sin vergüenza y descaradamente con las intenciones que tienen de vender el territorio nacional, que eso es lo que van a hacer. Esta ley no podrá modificar los derechos legales de propiedad y posesión que en el territorio fronterizo tengan las personas, sino brindarles seguridad jurídica y a la vez promover el desarrollo humano sostenible del territorio fronterizo y el aprovechamiento de su invaluable potencial. Entonces, la ley anterior, en su artículo 2, párrafo segundo, dice: esta ley no podrá modificar los derechos de propiedad, legales de propiedad y posesión. No, o sea, que cubre el dominio y cubre la posesión en el territorio fronterizo que tengan las personas, sino brindarles seguridad jurídica y a la vez promover el desarrollo humano sostenible del territorio fronterizo. Después la misma ley define qué es dominio público, el dominio privado, el respeto. Entonces, los famosos 15 kilómetros con el que quieren engañar a la gente está en el artículo 4 de la ley anterior, y ahí los desaparecieron también. Y dice: territorio indígena, manda a respetar los derechos de la propiedad indígena y todo eso. Territorio fronterizo son las áreas del territorio nacional comprendidas en el límite de convencional y los 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional, donde interfieren e interactúan fenómenos y procesos transfronterizos vinculados a la producción, reproducción, tales como actividades agropecuarias, y te dice todo lo que sea ahí. Pero ya en el artículo 3 ya te dijeron que todas estas actividades, la ley respeta los derechos legales de propiedad y posesión de las personas de ahí, que tienen propiedades ahí. Entonces, el truco de la nueva ley está, dice la nueva ley, ya se la dejo ir. Se define como territorio, artículo 1, nada más. No te dice por qué la ley, las motivaciones de la ley, el por qué se hace como en la otra. Artículo 1. Se define y establece como territorio fronterizo las áreas del territorio nacional comprendidas desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior del país. Artículo 2. Integridad territorial, seguridad nacional para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integración territorial y la independencia. Para el territorio y la propiedad del Estado, no dice de la gente. Artículo 3. Deróguese la ley número 749. Apruébese, aprobada el 13 de diciembre del 2010, publicada en la Gaceta 244 del 2010 y el reglamento del decreto del 2011. Y después, la presente ley entrará en vigencia cuando salga. Eso es todo.
manda todo lo que les estoy explicando, los deroga. Una ley de 46 artículos. Entonces, dice aquí descaradamente, el artículo 2 es para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional y la integridad territorial, la independencia del país. La paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense. ¿Entendieron? Entonces, la gente anda queriendo engañar, sobre todo abogados sandinistas, de que eso ya existía, esos 15 kilómetros. Mentira. La ley anterior te decía que ese es el territorio fronterizo, pero te decía que te respetaba. Los derechos de propiedad legales y posesión en el territorio. Entonces, esta ley, en el artículo 3.6, precisamente en el inciso 2, el artículo 6 de la vieja ley, definía como territorio, miren bien, seguridad fronteriza, zona de seguridad fronteriza, la ley anterior. El área inalienable del Estado de Nicaragua comprendida desde el límite fronterizo convencional y los 5 kilómetros hacia el interior del país y está sometida a un régimen especial. Cuando te dicen es inalienable, es que no se puede vender en esos 5 kilómetros. Pero, porque eso quiere decir inalienable. Pero esta ley conserva los derechos de propiedad, conservaba, legales de las personas que tenían propiedades ahí. La nueva ni siquiera menciona, solo la deroga y dice que los 15 kilómetros es propiedad del Estado. Entonces, todo eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, si vos ves lo inalienable que no se puede tocar, no se puede vender, es el área inalienable del Estado, es de 5 kilómetros en la ley. Los otros vos podés vender, transar, porque conservan los derechos de propiedad dentro de los 15 kilómetros. Ahora, descaradamente dice, en esta ley no dicen que los 15 kilómetros son propiedad del Estado, la ley anterior. Solo que es el territorio fronterizo donde hay regímenes especiales para el intercambio por los flujos, que hay un gente al otro lado que tiene propiedad de este lado y es la misma propiedad porque en aquellos tiempos ancestrales la frontera tal vez no era así o no se manejaba de esa manera. Entonces, eso es lo que desaparece al derogarse la ley. Pero además, se extiende ya como propiedad del Estado, no como propiedad, los 15 kilómetros. Y los 15 kilómetros que estaban definidos como zona de desarrollo e integración fronteriza, no como propiedad del Estado. Inclusive, el área inalienable solo es de 5 kilómetros. Al desaparecer el término inalienable y apropiarse, ahora sí, ya no como zona de desarrollo e integración fronteriza o como territorio fronterizo, pero con respeto de los derechos de propiedad, entonces el Estado pasa a hacer y deshacer sobre esos 15 kilómetros que son más de 18,000 kilómetros cuadrados solo en la tierra. Entonces, como desaparece el término alienable y se extiende ya no como zona de seguridad fronteriza de 5 kilómetros a 15, para el que quiera la ley anterior completa para que miren dónde está el truco, se las mando. Entonces, y desaparece el término inalienable, ahora el Estado puede vender, puede ceder, puede alquilar, puede arrendar. Cuando dice inalienable es que no puede ceder ni arrendar en 5 kilómetros. Todo eso desaparece. Y desaparece. Entonces,
¿cómo vas a creer que vas a eliminar una ley con 46 artículos y algunos de 2 o 3 páginas cada artículo donde especificaba cómo se ejercía el derecho de propiedad, cómo se administraba la zona fronteriza? Solo la sacas en 4 artículos, después en una ley donde un artículo es mandar a derogar toda la ley anterior que garantizaba los derechos de todo el mundo. Entonces ahí están los trucos. En la tarde vamos a ampliar porque estoy asesorándome con el doctor Lee acerca de las posibilidades, porque esta ley, que es interesantísimo que la gente debe comenzar a aprender, esta ley establece la anterior, la frontera marítima, la ley esta que acaban de derogar. Esta no habla ni de frontera marítima, ni de subsuelo, ni cosas por el estilo. Conservaba la propiedad indígena, las áreas protegidas, habían regímenes especiales determinados para, decía, sobre el derecho del mar, todo lo que... Entonces, cuando habla ahora de territorio fronterizo y al desaparecer el término inalienable, significa que el Estado, vos pegás con Colombia, ya pegás con la isla de San Andrés, Providencia, Rocador, Quitasueño, Los Cayos, todo eso pegás con Colombia. Entonces, se receta un área que la pueden alquilar, la pueden vender de 15 kilómetros sobre el mar también, de la frontera que tenés con Colombia, de la que pegás aquí con Honduras, de lo que pegás allá por Costa Rica y Panamá. Entonces, ya vieron dónde está el negocio. Entonces, ¿quiénes explotan ballenas? Los chinos. ¿Quiénes tienen las grandes industrializaciones atuneras? Los chinos. Entonces, como vos no podías alienar dentro de los 5 kilómetros, o sea, no podías vender, no podías ceder, nadie, ni el Estado ni el particular que estuviera dentro de esos 5 kilómetros, dentro de los 10, dentro de los otros 10 sí, pues, aunque todo era, pero se conservaban los derechos de propiedad, a excepción de la franja de los 5 kilómetros de área de seguridad. Entonces ahí está el truco, eso es lo que vamos a explicar hoy en la tarde, en la noche. Vamos a hablar sobre un tema que es la nueva Procuraduría, supuestamente todos contra la corrupción, un invento de la dictadura, pero vamos a tocar el caso de cómo prácticamente va a desaparecer el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, y todo lo va a asumir la Procuraduría, que se está convirtiendo en una superestructura donde ahora tiene la Dirección de Mediación, tiene el registro de propiedad, todo eso era el Poder Judicial, pero además la Fiscalía es la que ejecuta las confiscaciones. ¿Entienden? La Procuraduría. Entonces, ¿quiénes tendrían que ir a ver? Porque es el abogado y a la vez el que garantiza la propiedad del Estado. Entonces va a ser esta Procuraduría la que va a meterse en el control de la frontera, de confiscaciones, de enajenar, o sea, alienar tierra, ceder, vender de parte del Estado. ¿Y a quiénes se lo van a hacer? A los chinos. Tenemos como frontera el río San Juan, ahí le recetaron 47,000 hectáreas a los chinos hace poquito, de manera ilegal, porque ya están metidos en el territorio. Claro, entonces ahora sacan esta ley, se la sacan de la manga, eliminan todo y amplían los 15 kilómetros, pero eliminan la inalienabilidad de los 5 kilómetros primeros, porque ya están metidos los chinos ahí. O sea, que le hicieron la concesión a los chinos sin que existiera esta ley, metiéndose en territorio que era inalienable. Pero además, vamos a ver, esta procuradora, yo llevé un caso contra ella y contra un querido que ella tenía, el marido de la doctora María Luisa Espinosa. Su padre me contrató porque padre era viejo colaborador del Frente y de la clandestinidad. En los tiempos que yo me manejé en la clandestinidad, vivía en Somotillo o vive. Esta doctora trabajaba para el hospital militar y el marido de ella también. Entraría a los nombres una vez que
Ahorita me están buscando el expediente porque yo ese expediente lo había escondido porque sabía que me jugaba el pellejo. Porque, bueno, yo fui atrevido de meter recursos contra el ministro del MEFCA, recursos contra el hombre jefe de la mafia de transporte en Nicaragua, Luis Danilo Sánchez. Lo acusé 4 veces. Nadie, ningún sandinista en ese tiempo que yo estaba se rifaba a hacer eso, y mucho menos un opositor. Pero como yo creía que debería ser la ley, yo no tenía problema y tenía gran cantidad de clientes opositores. Entonces, metí un proceso de recursos contra la Wendy Morales, contra la policía del Distrito 3, porque la Wendy Morales, cuando la hacen procuradora en 2019, se mete de querida el doctor Elman, el marido de la doctora María Espinosa, y yo creo que por eso la Chayo le ha dado tanto poder, porque es igualita a ella, por calzón o por su capricho, hace lo que sea. Entonces es una mujer sumamente peligrosa y lógicamente con una personalidad parecida a la de la Chayo, que se metió con un hombre casado, y estos no son cuechos, estoy hablando de los abusos. A última hora su chunche es de ella y se lo da quien sea, pero el problema es que se metió a desbaratar un hogar, a maltratar a una niña, provocaba que el marido le diera unas golpizas y una masacrada a su esposa, la doctora María, y cuando ella iba a poner las denuncias, yo presenté 21 fotos en un video antes de caer preso de lo que estaba haciendo y cómo lo cubría la Wendy, por los que dicen que yo no me enfrentaba con la dictadura. ¿Cómo lo cubría la Wendy al querido, que era el marido de la doctora? Ahí vivían, detrás de los juzgados viejos del Belespay, para arriba. Detrás de los juzgados de Nejapa, ahí vivían. Y cuando vio, entonces aquel amenazó con quitarle la niña porque tenía el poder y qué, ya era el querido de la Wendy, quería vivir con la doctora también y tenía que aguantárselo. Y le decía, ¿y qué pues? La golpeaba, la masacraba. Yo 21 fotos, yo las presenté, creo que con el recurso, y además de eso las presenté en mi programa que tenía 6-7 meses antes de caer preso, los presenté públicamente aquí, ¿verdad? Y explicando que la Wendy todo lo que estaba haciendo, al punto de que como procuradora, entonces la doctora tuvo que huir del país, temía por su vida, por las golpizas que le daban, caer presa, porque la amenazaban con la Wendy Morales, la procuradora, que era la querida del marido de la doctora, y todo el pleito era por la Wendy. Y este hombre se sentía todopoderoso porque la querida, que es la procuradora, siendo procuradora de la República. Te estoy hablando que todos estos casos los llevé en 2020, 2021 y hasta antesito de caer preso. Yo era el abogado de la doctora y de su familia, porque también le metió caso en el Distrito 3 de la policía, cuando la familia vive en Somotillo, hasta la mamá de la doctora. Ella, con tal de demostrar el poder y que se humillara, entonces la doctora tuvo miedo que perder la vida en la golpiza, que le quitaran a la hija, y se fue del país. Está en Canadá actualmente. Yo desde Nicaragua estaba ayudando con el trámite, legalizando varias cosas para que se le declarara refugiada en Panamá, en Canadá, producto de una de las normas y un requisito, uno de los casos prioritarios para darle refugio en extranjero a una mujer es la violencia intrafamiliar, y por ahí estábamos trabajando cuando caí preso, ¿verdad? Yo estaba llevando el caso desde Canadá, desde Nicaragua, ella ya en Canadá, y yo me entendía con su familia aquí, a veces viajaba hasta Somotillo, y bueno, ya el caso ya no lo pude seguir porque caí preso, pues a inicios del 2022, pero esa es la Wendy Morales, al punto que aprovechó. Al inicio le negaron el primer refugio a la muchacha, porque la Wendy se presentó con el querido en Estados Unidos, aprovechando su cargo, queriéndole quitar a la niña en Canadá. Pero no es a la brava, entonces no le permitieron ni siquiera que la viera en el centro donde estudiaba la niña,
Y llegó la Wendy Morales desde Nicaragua, se fue con el querido, con los reales del Estado, hasta Canadá y aprovechando de que era la Procuradora General de la República. Y que la Wendy me diga, verga, si es mentira, que yo he llevado el caso. Y el querido que me diga que es mentira, que me lo niegue. Es más, aquí tengo el número de expediente. Ya vienen en camino las copias del expediente para que lo miren y demostrárselo a ustedes por si hacen desaparecer. De hecho, ya no lo encontré del sistema electrónico, los expedientes. Pero esa es la Wendy Morales. Y esa es la mujer que le van a dar el poder de confiscar en la frontera, que le van a dar el poder de ceder territorio, porque como es territorio del Estado, la Procuraduría tiene que ver en la energía y minas y todos en las concesiones para hacer las cesiones de derechos que le hacen extranjeras. Pero si desaparece el término inalienable que está en el artículo 6 de la ley anterior, al haber desaparecido, el término inalienable de la ley anterior de la zona de seguridad fronteriza, que ya desaparece, que solo era de 5 kilómetros, ¿te imaginas la discrecionalidad y el poder que va a tener este idiota? Que llegó como secretaria del procurador Hernán Estrada, secretaria, después asistente, y después meneando la colita, la zapería de secretaria, llegó a ser subprocuradora. Le menearon el piso a Hernán Estrada, se convirtió de confianza en la Chayo, y la Chayo la ha protegido con todos estos problemas de calzón, porque es un problema de calzón. Es un hombre casado, se metió con él y comenzó a hacer mierda a la esposa. Esa es la Wendy Morales, esa degenerada es la que está siendo la super procuradora general de la República. Y a mí no me puede decir que es mentira porque el caso lo llevaba yo defendiendo a la otra familia. Que no me diga mierda. ¿Ves? Entonces, y ya de la noche, esperando que ella tenga alguna documentación, porque se me ha sido difícil, pues, primero porque yo trasladé algunos expedientes a otra casa y no puedo quemar y que me enviar y mi nombre, tenemos que buscar la manera. Pero ya después les voy a mostrar las pruebas que lo que le estoy diciendo no es mentira. Esa es la procuradora, una mujer que por calzón flojo se metió con un hombre de querido, un hombre casado, y hizo huir del país a la esposa con su hija, y que provocaba que le diera golpizas y la masacraba. 21 fotos, y esas sí se las voy a mostrar en unos 2 o 3 días. Van a estar en mi poder, porque si buscan mis programas viejos, ahí presenté todas esas fotos en uno de mis programas y saqué a bailar y me decían que yo no tenía huevos, me dicen mucho, para atacar. No, a ver quién hacía eso contra un ministro, contra una procuradora, y yo lo hice por más de 2 años. En Nicaragua, y en mi programa lo sacaba, igual como enfrenté, ahí está José Abraham Sánchez, que era uno de los periodistas que cubría mis casos. José Abraham Sánchez, si es mentira que acusé al jefe de la mafia de transporte, Daniel Ortega, Danilo Sánchez, en 4 juzgados diferentes, que me digan que es mentira, para que sepan. Entonces, eso lo vamos a ampliar ahora y vamos a ver lo de Lenin. Porque, bueno, a mí me parece que como novela ya se está acabando, porque yo estoy viendo que los que más promovían el culebrón de Lenin ya están metiéndose a otras informaciones ya, pero aquí puede existir algunas circunstancias que me llamaron la atención. Yo siempre he dicho que en política nada es casual, ¿no? Nada, no existen las coincidencias. Más en asuntos de seguridad y crimen organizado. Nosotros manejábamos que el cartel de los soles en Nicaragua nunca le hacían quiebres, no echaban presos a nadie. Y eso era tema hasta de cuando nos reuníamos los abogados del bufete Ramón Rojas, que era uno de los abogados más famosos, era una de las oficinas de leyes más famosas en relación a casos de narcotráfico. Ahí yo estuve en el Fariña, en el bufete se trabajó el caso Televisa, estuvimos en la operación Muralla 2, directamente lo llevé. En el primer quiebre del laboratorio de metanfetaminas, yo lo trabajé también como abogado defensor. También la Operación Pacífico, la Operación Sur,
Todos los casos gruesos, grandes, pasaron por mi bufete. Y ahí sabíamos, y habían dos abogados que vivían arrechos, porque uno de apellido Wu y Ricardo Ramírez Magnali, que es el abogado que acusó falsamente en un juicio para quitarle sus propiedades con la alcaldía a Juan Sebastián Chamorro. Pero además de eso, ese abogado, el bufete donde yo trabajaba era un bufete colorado, porque el jefe del bufete era el abogado de Daniel, que es Ramón Rojas. Entonces, extrañamente, Ramírez Magnali salió defendiendo al Viper, que fue el que bombeó a todo mundo de las cosas que se dieron en un poli para 2018. En la concreta, cumpliendo orientaciones policiales, fue de abogado del Viper, Ramírez Magnali, porque había un segundo jefe de la policía, que el nombre era raro, no me acuerdo cómo era, que tenía un hermano que era socio de una venta de armas, de esas ventas legales de armas. Puta. Y yo tenía información que Ricardo Ramírez Magnali era informante de ese segundo jefe de la policía y trabajaba donde nosotros. Entonces, vamos a ver eso, pero ¿cuál es la cosa? A Lenín Serna, se le señaló varias veces de relaciones con el narcotráfico, pero nadie las decía. Y a uno le llegaban las bolas, porque uno no era confiable, pero le llegaban siempre las bolas, ¿verdad? Y como bolas, y entonces como contra Lenín nadie hablaba. Yo no hablaba contra Lenín hasta que estaba aquí. La vieja me echó preso sin hablar mal del MAE, porque él fue. Y hablando de Nicaragua me desaparecí ese MAE. Sí, ese tipo no tiene corazón, no tiene nada. Es totalmente inhumano. Y por su objetivo, si tiene que matar a su mamá, la mata, la revive y la mata. Entonces, estaba pensando que no es casual que a la par de todo esto, Venezuela comienza a brincar sobre que tiene misiles iraníes, va a fabricar drones y comienza a presumir, Diosdado Cabello sobre todo, sobre drones y misiles iraníes, el cual en la práctica es, si bien es cierto, el máximo dirigente es Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro no tiene las luces de Diosdado. Diosdado es como el Lenín Serna de Venezuela, con el control de la mafia, control de los aparatos de seguridad, y ejecutivamente es el que está a la cabeza del cartel de los soles. Le dicen el cartel de los soles porque nace dentro de la cúpula militar, como los capos, y los soles son las grandes estrellotas que tienen aquí en la charretera los generales que han sido los capos de ese cartel de Venezuela. Por eso le dicen de los soles, por los soles de las estrellas aquí, pues. Entonces, que de repente salga este alboroto, que Bayardo tenga un entramado de empresas internacionales, que casi nadie las dice, no sé por qué, y además que las manejaba los testaferros y para hacer eso tenés que estar ligado a la mafia, ¿verdad? La mafia internacional, porque mucho de ese capital del frente lo tiene a nombre de nacionales. Se maneja las relaciones con algunos grupos mafiosos de Laureano en Italia, donde se reunía. Acuerden que de ahí él salió tenor y óperas italianas. No es de puro gusto, ¿verdad? Entonces, estoy viendo que todo esto reventó ahorita. Los $50,000 y declarar a los soles terroristas hace más de una semana, casi al mismo tiempo que revienta lo de Nicaragua. Yo creo que esto no es casualidad. Entonces, si hay $50,000 por cazar a Maduro y 25,000 por cazar a Diosdado, donde ya se están dando movimientos militares, es decir, y donde el presidente Trump orientó al Pentágono y al Departamento de Defensa, pues, hacer uso militar contra los carteles, al haberse declarado terrorista, el existir movimientos militares alrededor de Venezuela, movimientos norteamericanos, la cosa viene en serio. Entonces,
Y a mí lo que se me ocurre es que Lenin es uno de los hombres que está dentro de esa estructura y le encabeza en Nicaragua el cartel de los soles y los generales y la seguridad venezolana y la seguridad de Nicaragua, que quienes en realidad tenían penetración en el narcotráfico era la DIT con su departamento de crimen organizado y terrorismo. Ellos no tenían, la policía no tiene el nivel de penetración que tiene la DIT, porque es de 46 años ese trabajo. Entonces, Lenin es un hombre peligroso y puede estar ligado a este tipo de actividad y se corresponda, porque por otro lado, ellos se suerean con información de los rusos, con información de los chinos, con información de los coreanos, y la seguridad del G2 venezolano, cubano y la seguridad venezolana. Entonces, esa gente hace inteligencia también dentro de Estados Unidos y pudieron haber agarrado la información y tirarle el mudo o el chivatazo, pues, o el bombazo, Bien, van por Venezuela y ustedes son la estructura de esos más, buscar cómo jalar Lenin. Ese es uno de los otros escenarios que se me estuvo viniendo a la cabeza como hipótesis el día de anoche y dije yo voy a tocar este tema. Entonces, esa es una de las posibilidades y no que Lenin ande volteado, porque todavía yo soy de las personas que no me convence en un 20% de que Lenin esté volteado de Daniel y Lachayo. Es imposible porque en él descansaba la columna vertebral de la seguridad de ese régimen y de la defensa del patrimonio económico de la mafia del Danielato dentro del país y fuera del país. Inclusive donde mandó a eliminar personas que se querían quedar con el capital siendo testaferros. Siempre les he platicado del caso de Joselino Orozco, que lo mandó a asesinar Lenin por una empresa. Entonces, me parece que por ahí puede andar en realidad el asunto y no ligado sin prueba alguna. Y yo, que me perdonen los medios de comunicación, yo no es que desconfíe de ellos, sí desconfío de algunos y estoy seguro que trabajan para la dictadura, algunos periodistas, y puedo asegurarlo, pero no puedo decirte que todos o la mayoría. Pero ellos viven de la noticia, no de conspirar. Y es por eso que se me vino a la cabeza la relación de Lenin con el crimen organizado y que en Nicaragua no tocaban al cartel de los soles. La droga del cartel de los soles pasaba chola por Nicaragua, o pasa. Entonces, al declarar terrorista al cartel de los soles y Lenin al estar ligado a este tipo de actividades, se pone en peligro ante Estados Unidos, que ha dado la orden combatir en América inclusive el uso de la fuerza militar en contra de los carteles. Entonces, ese es otro de los escenarios que estuve analizando ayer, la relación de Lenin con esta gente, y que más bien a eso se deba el sacarlo del juego público y que siga dirigiendo las mismas cosas desde, exacto, José Miguel Murillo, siga dirigiendo las mismas cosas desde una actividad clandestina y compartimentada, como lo hizo en 2011. ¿Ven? Entonces, esa es una de las posibilidades que yo estoy viendo, porque la única manera que Lenin pueda irse a huir de Nicaragua es que decida colaborar con Estados Unidos. Eso no lo liberaría de muchas cosas, pero por lo menos le baja la pena. Es lo que hizo el colombiano que regresó a Colombia hace unos meses. Carlos, el colombiano que regresó hace unos meses, que es el único, creo, vivo de los fundadores, capos fundadores del cartel de Medellín. Ayudó a que se condenara a Noriega y sería una de las posibilidades, pero que la miro lejana, pues, porque es demasiado el color de Lenin Serna, pero además que ha sido un hombre de la KGB, que ha sido un hombre del G2 cubano, un enemigo de Estados Unidos, y hay muchas cosas sobre él que lo miro como difícil que Estados Unidos pueda. No es Ledesma, se llama Carlos, pero no es Ledesma. Carlos Leder, Eric Romero. Carlos Leder es el colombiano. Entonces este colombiano
en vez de la perpetua, Leder, Carlos Leder. Entonces, negoció con Estados Unidos, pero Carlos Leder no hizo acciones contra la seguridad de los Estados Unidos, porque en ese tiempo, es hasta ahora que los carteles se están determinando como terroristas, hace pocos años para acá. Entonces, no se puede morir de mentol también. Él es especialista en hacer ese tipo de cosas, José Miguel Murillo. Yo vi, pues, una vez a Lenín pelirrojo, por decirte algo, ¿no? En serio. Entonces, él es muy cabrón en ese tipo de cosas. Y yo no lo miro, pues, negociando, y más bien es un enemigo jurado de Estados Unidos. Y que la delincuencia o la criminalidad con que actúa lo hace justificando valores y principios revolucionarios y antiimperialistas. Ese es el cuento con que muchos brutos se pueden hacer paramilitares y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo lo dije, yo creí en ese antiimperialismo, yo creí que era el enemigo de la humanidad, yo creí en la lucha de clases, yo lo creía. Como nunca fui confiable, ¿para qué? Pues no me involucraron en cosas, gracias a Dios. Sí, me plantearon participar en la represión, pero no pude porque físicamente no estaba apto, pues, con mis discapacidades. Y yo le doy gracias a Dios y siempre lo he dicho. Estaba tan estúpido todavía en 2018 que lo más seguro es que hubiese ido si hubiera estado bien de salud. El proceso, bueno, ya lo conocen, fui llegando, la lucha anticorrupción y la violación y la humillación a los que fuimos guerrilleros históricos hasta llegar a lo que llegué, pues. Y llegar incluso a convencerme de que el sandinismo nunca ha existido como legado político. Entonces, son las cosas que vamos a tocar hoy. Espero que les guste, pero no solo por morbo, porque me gusta. ¿Cómo no, Eric? Me mandaron, y es más, tengo el nombre del sicario. Se llama Roberto Calderón Betancur. Es nicaragüense, hondureño, y llegó a mi casa. Lo filmamos, le grabamos la voz y todo. Llegó a ofrecerme financiamiento para mi lucha contra la Chayo. Le tomamos las placas y todo eso quedó en mi casa. Y la mayoría en mis celulares. El problema es que mis celulares, que no me los capturaron, porque a mí me capturaron frente a la casa, en una venta. No me capturaron los celulares. Y entonces alguien que supuestamente era el único vivo que me quedaba desde tiempos de la guerrilla, me traicionó, llegó de Estados Unidos, entró a la casa y provocó pues que se sacaran los celulares de dentro de mi casa. La montó completa, Bayardo Andino se llama. Ahí está, en Nueva Orleans, creo. A ver, Nueva Orleans es Luisiana, pues. Ahí está, cabrón. Y era el único amigo que me quedaba vivo desde el tiempo de la guerrilla. Amigos, pues cercanos, me metió el puñal, el maje, estando preso. Y llegó de Estados Unidos. Yo no sé si llegó y lo financiaron de que llegara a Nicaragua, porque llegó a hacer esa letra a mi casa, porque sabían que en mi casa tenía confianza y todo eso. Ya varias veces, solo había llegado 2 veces, como en más de 15 años. Y la primera vez llegó a hablarme como amigo, que no estuviera defendiendo nada, que me retirara de las críticas a la Chayo y ese tipo de cosas. Me lo lanzaron a él porque creyeron que era el único amigo que tenía y después me metió el puñal. Pues entonces muchas de esas cosas en esos teléfonos se me fueron. Yo no sé, yo pienso que sí los desbloqueó la policía porque tenían medidas de seguridad los 2 teléfonos míos. Ahí llevaba los audios donde le huele a verga la corrupción estando dentro del hospital de la policía, el comisionado Malespín, que era mi amigo y fue mi cuñado. Pues yo era el novio de su hermana hace mucho, desde el tiempo de Somoza. Y entonces esos videos estuviera dando guerras con ella. Estoy tratando de recuperarlos por otra vía, porque son como unos 20 videos del comisionado Malespín donde está denunciando la corrupción
y un montón de cosas dentro de ciertas estructuras del frente. Extrañamente, supuestamente lo que tenía era COVID, lo sacaron, se volvió a enfermar y se fue a morir al hospital de la policía. ¿Ven? Porque uno de los que anduvo los videos, yo nunca saqué los videos, es alguien que se decía ser hijo de Humberto Campbell. Y casualmente aquí está alguien, amigo de él, en Estados Unidos, que me contactó hoy en la mañana porque es uno de los 135 desterrados y está por aquí. Voy a hablar con él a ver si tiene contacto con esa persona para ver si se puede conseguir nuevamente los videos. Entonces, como dice ahí José Miguel Morillo, nada es casual, como dice el chino, pero todas estas cosas coinciden al mismo tiempo, ¿no? El declarar el cartel de los soles terrorista, la línea de empresas con testaferros y ligaciones a la mafia europea, italiana sobre todo, y de las cadenas de negocios montados Bayardo Arce y Lenin Serna. Entonces esto no es casual, no es casual. Pero aparte de esto, son nombres, sobre todo el de Lenin, que están en la mira como uno de los enemigos. Sí, yo pienso que el enemigo más peligroso para la seguridad de Estados Unidos dentro de Nicaragua es Lenin Serna. Más peligroso que Daniel. Si Daniel no tiene luces. Usted, a ver, denme una disertación. Es más perspicaz políticamente que la Chayo. La Chayo lo que es que juega a la policía mala porque ese es el papel que le han dado. Pero Daniel tiene más experiencia, es más pícaro, es más malicioso, conspira. Pero disertaciones económicas en realidad, como estadistas, ¿cuándo se las han oído? No sale de William Walker, de Benjamín Celedón, la lucha de los gobiernos, la toma de la Bastilla, la Revolución Rusa y Lenin. Y la última vez se puso a toda puerta a hablar de Lenin ahí en la Fuerza Aérea. No, en el aniversario de Chávez. Entonces, lo que ha tenido es un equipo de gente capaz, pero además de capaz criminal. ¿Ves? Entonces, para que nos miremos hoy en la noche, pues, ojalá que no me ponga malito, porque cuando yo no transmito es que estoy que no aguanto. Pues. Otras veces yo he transmitido enfermo y ustedes me han visto. Pero yo pienso que vamos a estar bien, pero quiero terminar de recopilar con mis fuentes, con mis amigos y amigas, dentro y fuera de Nicaragua, algunas cositas, ¿verdad? Me informan que a Juan José Úbeda, la cacería es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Juan José Úbeda era el segundo de Lenin Serna. El verdadero segundo de Lenin Serna era Juan José Úbeda. Lo que pasa es que habían 3 segundos jefes en la seguridad. El otro era Payín. El otro era Rufo Manuel Calderón. ¿Verdad? Entonces, pero el primer segundo jefe era Juan José Úbeda y después lo mandó a dirigir la seguridad personal. Entonces estaba vicepresidente Inicer, no lo han hecho público, oficial, pero corrió un correo que le habían mandado a la gente, a militantes, ¿verdad? Conocidos dentro de Inicer, porque Inicer fue a parar un buen grupo de la seguridad y de la dirección quinta. Ahí incluso estaba como jefe de un departamento el que era el jefe de la dirección quinta, Luis El Chiri Guzmán. O sea, el que repuso a Renan Montero, el famoso Renan Montero en la dirección quinta, que era la inteligencia de Estado, estaba de jefe de un departamento del INICER. Entonces, y Juan José Úbeda como vicepresidente. Entonces, oficialmente no ha salido un nombre o la Gaceta, pero lo que pasó fue a jubilarse, o sea, una forma elegante, ¿verdad? Ya va a cumplir 74 años Juan José. El problema es que todos esos viejos que dicen en realidad tienen edad de jubilación, los que tienen cargo del Estado. Pero esto lo que están haciendo es
Cuidado, tiene las mismas oficinas. Lenin tenía la oficina todo el tiempo en la secretaría y decían que estaba corrido. Por lo menos hasta el 2013 o 2014. 2 años después de corrido yo me reuní con él en la secretaría. Y supuestamente en más de 2 años hacían que la Chayo lo había corrido. Entonces, estos son especialistas en estas cortinas de humo, en hacer este tipo de cosas. Y como tienen grandes cantidades de periodistas, nadie se ponía a investigarlo. Unos porque están reclutados y otros porque les tenían miedo. ¿Ven? Por eso me extraña que ahora tengan grandes fuentes sobre Lenin Serna. ¿Entienden? Y con Lenin nunca sabes qué es verdad o mentira. Yo no estoy hablando de la verdad absoluta. Pero en Nicaragua no tiene donde esconderse Lenin Serna. Que tiene las estructuras grandes de seguridad. Ah, pero la Dirección de Información para la Defensa las tiene. También, que se le subordinaba a él. Pero al declararlo paria, entonces tendría que responderle a Daniel esta dirección y traicionar a su fundador o a su jefe más conocido. El jefe de la inteligencia militar, siempre lo he explicado, es un hombre de Lenin Serna. Entonces no lo miro yo, pues. Algo traman, y una de las cosas que se me llamó la atención fue esta, la del cartel de los soles, y que fueran declarados terroristas, pero además que Lenin ha sido considerado enemigo número 1 de Estados Unidos. Relaciones con ETA. Y eso es solo lo que medio saben los periodistas. Tenía relación directa con el ejército republicano irlandés, el de Boivizán, el IRA. Ya saben, ¿verdad? Y relación con mafiosos, pues la Brigada Roja. Estoy hablando de grupos considerados terroristas a nivel internacional, y Lenin tenía esas relaciones de los 80. Casimirri, el que mató a Aldo Moro, protegido. Entonces es como muy complicado, como decía mi hijo, que el artista que tiene el principal protagonismo lo saquen de la película tan así. No es verdad absoluta, pero yo quiero que la gente comience a pensar y no solo se deje llevar por los culebrones mediáticos, porque ya van varias veces que nos embarcan. ¿Ves? He tenido conocimiento que todos estos días ha estado en un movimiento permanente dentro del Carmen Horacio Rocha. Los medios dicen que está corrido. Yo sé que está en el Carmen. Por decir algo, ¿no? Entonces nos vemos en la noche, pues. Y vamos a tratar de ampliar esto mejor. Pienso que solo voy a hablar 1 hora, 1 hora y 20, porque no estoy para 2 horas. Generalmente son de 2 a 2 horas y media mis videos. A mí me clavean, pero que ¿por qué dura tanto? Y mi brother, que por supuesto lo quiero mucho, dilata hasta más de 3 horas a veces y no le dicen nada a Miguel. Pero el problema es que yo no soy periodista, y por el hecho de no ser periodista no tengo derecho a hablar en un programa así. Tan claro usted. Bienvenido Mario, bienvenido Jerónimo, José Miguel, ¿qué pasó? Yair, Eddie, Eric, Henry, su pucho de gente. Christopher, Hugo. Oye, Hugo tenía... Ah, bueno, sí, la semana pasada estuviste aquí. Brando, un abrazo, Brando. Moncho Pérez. Holman. Hay gente que no puedo mencionar, pues me lo ha pedido. Germán, Betsy. Oye, Rigo Soto, Luis Ulises. Roger. Bueno. Entonces... despidámonos, dice, con una canción para la Chayo, pues, de despedida. Si tienen preguntas,
Dicen que la vieja no se guarda antojo y por eso siempre anda echándole el ojo a cualquier retoño, a cualquier capullo tierno. Para ella la vida es un jardín eterno. Ay, Chayo, Chayito, te gusta bajarte el calzón mientras juntas querido para tu colección. Y el moclín en la finca con maña y con calma abusa de niñas y le roba el alma. Era un pacto ciego, un negocio indecente, tú con tus queridos y él con sus jóvenes de 20. Con sus collares de colores y su voz de demonio, grita al mundo que tiene el poder en la mano. Habla de la paz, del amor, de lo bueno, mientras por debajo corre el veneno. Ella se hace la loca, pero muy bien lo sabía, que buscaba turcas de noche y de día. Mientras el viejo en su despacho con por absoluto abusaba de su hija, ¡qué hijo de puta! Ay, Chayo, Chayito, te gusta bajarte el calzón mientras juntas queridos para tu colección. Y el moclín en la finca con maña y con calma abusa de niñas y les roba el alma. Era un pasto ciego, un negocio indecente, vos con tus queridos y él con sus chavalas de menos de 20. Bueno, pues yo no le temo a la pregunta, Jerónimo. Pero vos conocés el asunto también, Jerónimo. Tampoco te me hagas el nuevo. A no ser que sea otro Jerónimo López. Me imagino que sos el hermano de Silvio, ¿no? Silvio Jerónimo, ¿no? Ya muerto. Pero bueno. Pienso que sí. No conozco otro. A lo mejor sí, pues como dice público mi perfil, inclusive ahorita puede comentar quien quiera. Bueno, dice Jerónimo, ¿es posible matar a la Chayo? Espérate, vamos a ver. Sí, así dice, ¿verdad? Sí, vamos a ver, que tuve problemitas aquí. Si no es posible matar a la Chayo. Mira, no solo a la Chayo, a Daniel. Lo que pasa es, a veces la gente cree que yo digo las cosas por cepillar a Estados Unidos. No, a mí no me interesa cepillar a Estados Unidos. Yo tengo agradecimiento grandísimo con Estados Unidos, que por más de 40 años fui antigringo y engañado de manera honesta. Yo estaba engañado de manera honesta y me engañaron otros hijos de puta píldora por años con el cuento. Y algunos de los que me engañaron estaban engañados también. Ese es el problema de la ideologización y encontrar. A ver, los corruptos, porque se dieron casos de corrupción conocidos en los 80, era culpa del imperialismo y del somocismo. Lo que pasara era culpa del imperialismo y del somocismo. ¿Me entienden? Entonces, y eso es el adoctrinamiento, ¿no? Pero yo pienso, Lenin es un hombre que si fuera enemigo y la llevara contra la Chayo, a nosotros nos dividió entre anti-Chayo y pro-Daniel, y casi nos daba a entender de que Daniel era como víctima de la Chayo, pero ese fue el juego que le metieron a todo mundo. Como decía Laura María un día de esto, la comandante Telles, en una entrevista creo que con Confidencial. Bueno, y esto lo hace la Chayo
¿Por qué adquiere? No, con autorización de Daniel, dice. No, no solo con autorización de Daniel, todo lo hace con autorización de los equipos de inteligencia de Lenín Serna. Ajá, trabajadores al poder. Esa es otra yuca. Entonces, ¿qué pasa? De que si hay personas, de que te aseguro que tiene gente dentro del equipo de seguridad de la Chayo, ya no digamos dentro del equipo de Daniel, ya no digamos dentro de la secretaría, que el principal grupo es el de él y está en la secretaría, que es la secretaría de organización. Claro, tienen la capacidad de parte de ese sector de matarlo perfectamente bien, pero no, esos descontentos para mí, sigo diciendo, no existen, son trucos. Ahora, Estados Unidos sí, perfectamente bien. Es decir, a ver, decime una defensa antiaérea que pueda tener Nicaragua. Lo más que tienen son las Cuatro Bocas y los C2M y los C3M, que es lo que flecha antiaérea. Como fuerza aérea ya no sirven porque la mayor parte de los helicópteros más o menos que tenían los vendieron. Esas Cuatro Bocas son chatarras de 30, 40 años de atraso militar. Tecnología para interceptar un misil no existe en Nicaragua, no existe. Hay tratados para el equilibrio militar en la región y no van a venir a meter un armamento porque hay tratados, está la CEFAC, la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, están la Junta Interamericana de Defensa, no sé cómo están con el TIAR. Creo que Nicaragua no pertenecía al TIAR, pero al final de cuentas el TIAR va a salir en defensa de cualquier estado que se sienta agredido, ¿verdad? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces hay una serie de elementos que no van a venir así por así a agarrar superioridad militar. Entonces la superioridad que pueden tener es en tecnología, en cibernética, en informática, desde el punto de vista del trabajo de inteligencia y la contrainteligencia. Pero no, ninguna está sobre Estados Unidos, a excepción de la que manejan directamente los rusos. Yo les explicaba, que me decía alguien, que hay unos sótanos que es como 5 pisos, o sea, un piso, otro piso, como 5 pisos para debajo de la tierra, en la embajada rusa. Tienen sistemas, el mayor lo tienen en la embajada rusa, de intercepción de comunicaciones. Entonces, lo que tienen es un aparato de inteligencia, ¿no? Los rusos, un centro de espionaje como base de Nicaragua para América del Sur y para Centroamérica, con la libertad que le produce tener el ejército y la policía. Porque independientemente de que el régimen de Honduras sea un aliado de la izquierda, o como se quiera llamar, de la mafia izquierdosa de América, como Emel Zelaya y su mujer, pero Honduras tiene un ejército que ha sido formado por Estados Unidos. Pero no solo eso, tiene la base aérea y la base militar de Palmerol y la tienen en Estados Unidos, una base militar gringa. Entonces no es tan tal, donde también tiene que haber tecnología. Entonces todo eso tiene que ver. ¿Qué quiero decir? De que Rusia no lo miro yo poniendo una base militar en Nicaragua, porque no es así nomás. Hay demasiados tratados y demasiadas cosas, y Estados Unidos no creo que lo permita. China se ha colado en lo económico precisamente, se han vuelto un peligro para la economía en la región, porque son depredadores. Entonces, pero militarmente no le miro yo a la hora de un raicito aéreo. Entonces, pero Estados Unidos no lo va a hacer en la región ahorita. Bueno, yo pienso que con Trump hay posibilidades, sobre todo lo que se le está pasando a Venezuela, los movimientos militares de Estados Unidos alrededor de Venezuela son considerables en estos momentos, ¿no? Más con la declaración del terrorismo de los carteles y en el Pacífico el de los soles, y que ya se puso a
a Maduro como el principal cabecilla del Cartel de los Soles. Entonces sería el principal terrorista. Y hay una política que es fuertísima. Desde que se declaró a la FARC y a todos esos terroristas que trajo como consecuencia la Carta Democrática Interamericana. Entonces, esas son otras de los obstáculos que a veces tiene Estados Unidos para no aplicar la fuerza. Pero parece que está colmando la paciencia, sobre todo Venezuela. Y con el presidente Trump, pues es un poquito más de armas tomar. Entonces, no los han matado simplemente porque Estados Unidos optó por la democracia en la región desde hace 3 décadas. Bien, Valeria. Sí, optó por eliminar las dictaduras militares de América Latina, toda la de Videla, la de Pinochet, la de Stroessner, la de João, la del brasileño, la de Ríos Montt en Guatemala, la dictadura militar del Salvador, desde López Arellano hasta Gustavo, no me acuerdo, dictadura militar en Honduras. Todo eso se eliminó y se vino a consolidar con la Carta Democrática en el 2003-2004. Entonces, Estados Unidos ha optado por una política democrática en la región, y eso es lo que ha permitido que muchos movimientos de izquierda se hayan colado en la vía electoral en América Latina. Porque los cantos de sirena de gobiernos populares o populistas, gobiernos de los pobres, pegan. Yo a veces dicen, no, que la culpa es del comunismo. Yo le echo más culpa a la derecha. Porque estos gobiernos de izquierda mafiosa que han llegado a la región de América Latina es porque todos lo hicieron mal los de la derecha. Porque les ganaron con los votos y sin fraude. A excepción de Venezuela, pero ya no le han quitado gobiernos que no sean de izquierda, sino que ya en el gobierno arman un sistema para seguirse robando las elecciones. Pero las primeras se las robaron, se las ganaron legal, porque hicieron mal las cosas las de la derecha. Oye, la derecha ha gobernado más de 200 años América Latina. Entonces, ese es el asunto. Entonces, al haber optado por la democracia y la democratización de América Latina, pues eso le han impedido a Estados Unidos, que ya no es el Estados Unidos que interviene militarmente. Creo que es la potencia que más ha avanzado. Putin ha retrocedido al autoritarismo y a la dictadura militar y a la dictadura de los organismos de inteligencia. Envenena, asesina, golpea dirigentes, está asesinando a su propia gente ahorita. Las purgas que hay en Rusia ahorita van a una crisis económica terrible. Eso se va a poner peor. Ya les decía yo, mató hasta su ministro de transporte. Han tirado a varios políticos por las ventanas de edificios altísimos, pues, por decirlo. Entonces, estos han retrocedido. Y Estados Unidos ha seguido avanzando. La legalidad en Estados Unidos se cumple más hoy que nunca. Entonces, esas son impedimentos para a veces no realizar una operación quirúrgica. A ver, si le eliminó como 15 o 20 mandos militares en el primer rayo aéreo y misilesco, fueron a dar cada uno a la habitación de cada jefe militar, a la habitación de cada científico nuclear desde Israel, con todo el sistema de defensa antiaéreo o ofensivo misilesco que tiene Irán. ¿Ustedes creen, y lo hizo Israel, un alumno de Estados Unidos, ¿ustedes creen que el Carmen tiene la capacidad para escaparse de 15 minutos de una furia misilística o de drones de Estados Unidos? No, no lo ha hecho Estados Unidos por los impedimentos de la democracia y de la legalidad, pero están haciendo perder la paciencia. Y al tener el cartel ahí como terrorista, por eso son los movimientos militares a Venezuela.
pero ahí va a agarrar refilón Nicaragua, al suavetón o al suave duro. Pero posibilidad de matarla, la hay. Lenin, que la quisiera matar, la mata. Sí, hasta la envenena. Y si Estados Unidos quisiera hacerlo, lo hace. Está súper capacitado, pero ¿cómo podrían evitarlo militarmente? Un ataque quirúrgico dirigido al Estado Mayor, dirigido al Carmen. ¿Cómo lo van a evitar? Díganme, ¿a dónde está un sistema antiaéreo capaz de parar un misil? Por decir algo, ¿no? Y que son precisos. Te lo tiran a 4.000 y 3.000 kilómetros. Mira Israel desde a dónde tiraban los rielazos. Y llegaban con precisión quirúrgica donde ellos querían. Por favor. Claro que se puede, Eric. No fue Eric, fue Jerónimo. Ojalá que se pusieran insolentes, pues, y tomaran la decisión en Estados Unidos. ¿Verdad? Bienvenido, o sea, nos evitamos un derramamiento de sangre por algunos loquitos que andan aquí en Estados Unidos hablando de lucha armada, pero no se van de Estados Unidos ni siquiera para Costa Rica. Aquí andan, no, que hay un loco, puta, que se dice que es comando de la contra. Tiene como 5 años de estar yéndose el plan B, pero no se va de Estados Unidos. ¿Entienden? Bueno, pues desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, con el Chino Enoch, les habló Marlon Sáenz Cruz. Los invito para la noche, vamos a ampliar, vamos a ver qué mejor información tenemos, y me gustaría que mandaran algunas preguntas. Si no las quieren hacer en público, mándenme al privado, más bien de temas que quisieran que toquemos. Saludos, Carlito Varela, un abrazo. Alberto Torres, ¿qué pasó, hermano? Entonces, ahí salió un loco diciendo que Lenin llegó a Honduras, creo que fue, y en una avioneta se fue para Argentina. O sea, y es un maestro que vive inventando tonterías, ¿verdad? Y ya estaban regándole la bola, varios. Y entonces, o sea, con Milei en Argentina, Lenin se ir para Argentina, donde hay abierto juicios de crímenes de lesa humanidad para varios personeros y el mismo Daniel Ilachay. No, pero estaban diciendo que se había ido para Argentina. Ayer comenzaron con esa bola o antier. Y ya estaban prestándose a regar la bola. Yo no sé si a alguno de ustedes les llegó esa noticia diciendo que Lenin estaba en Argentina. Con Milei, ¿te imaginan ustedes? Y con los juicios que hay abiertos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Locurita. Nació en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Daniel Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la noche. Un abrazo a todos.